Bueno, buenas noches a todos los colegas participantes. Estamos acá nuevamente reunidos para avanzar con este curso que nos permite pues empoderarnos dentro de lo que es la actividad más importante del farmacéutico, que es la preparación de medicamentos. Bueno, en la reunión pasada hablamos acerca de las generalidades y dentro de ellas está pues el estudiar el medio externo e interno cuando nosotros queremos implementar este tipo de servicio, tanto a nivel hospitalario como a nivel particular. Y vimos de que una de las primeras cosas es revisar la normativa existente, ya que es a través de las exigencias que ésta nos hace que vamos a poder hacerlo de la mejor manera. Entonces, aquí en el Perú existe pues el manual, o mejor dicho, la norma técnica respecto a las preparaciones farmacéuticas y fue emitida hace 2 años por Digemit. Ustedes la pueden consultar en la página web de Digemit o pueden escribir a mi correo para hacérselas llegar. Y habíamos dicho de que esta norma especifica ciertos puntos, pero hay algunos de ellos que no están muy claros o que no los detalla, como es el caso de las medidas que deben tener cada una de las áreas del servicio de preparados farmacéuticos. Y en ese caso, pues esto indica de que queda al criterio del director técnico del establecimiento. También mencionamos de que en caso de supervisión, el supervisor no te puede exigir algunas cosas que no se encuentran en la normativa, ¿no? Por ejemplo, en este caso no te podría exigir que el área tuviera determinada medida, ¿no? Porque la ley no lo especifica y simplemente lo deja al libre albedrío. Entonces, lo primero hay que saber acerca de la normativa. Lo segundo que hay que aprender es acerca de los insumos. Aquí hay que responderse a las preguntas de logística, las preguntas clave de logística, que son a quién comprar, dónde comprar, cómo comprar, qué comprar, cuándo comprar, ¿no? Entonces, si tú respondes de manera adecuada a esas interrogantes, vas a poder tener insumos de calidad y en el momento adecuado. Hay que recordar también de que la adquisición de insumos es un paso crítico por cuanto el movimiento del servicio y el capital, las utilidades que genere, básicamente van a decidir la marcha de la empresa, ¿no? Ya que toda empresa se basa en la generación de utilidades. Y si no hay utilidades, simplemente significa que está caminando mal. Entonces, estos son los puntos álgidos que habíamos revisado. Recordar también de que otro capital importante es el trabajador, sea farmacéutico o técnico, que se desempeñe en tu servicio. El recurso humano es muy importante y por eso hay que capacitarlo en forma continuada. Ahora, en el caso de los insumos, es necesario conocer sus características, porque como dicen, si tú no conoces un aspecto clave en el cual se fundamenta una empresa o un servicio, entonces no conoces a ese servicio. Pero esto no significa que tengas que conocer de memoria cada una de las características de los insumos, sino que debes tener un archivo donde tener esa información. Y también eh, recordar de que no podemos trabajar con todos los insumos que existen en el mercado. Eso es imposible, no nos alcanzaría el dinero. Entonces tenemos que procurar trabajar con aquellos que son versátiles, es decir, que nos sirven para varias cosas, y aquellos que nos permiten solucionar problemas de salud a través de la elaboración de preparados. Otro aspecto que vamos a revisar ahora, eh, que es casi un recuerdo porque ya lo hemos visto en el curso de farmacotecnia, es el conocimiento de los fundamentos de las operaciones unitarias.
llamadas también operaciones básicas. Entonces, si tú sabes o conoces bien a tu insumo y conoces bien el fundamento de las operaciones unitarias, no va a haber ninguna fórmula que no puedas elaborar. Entonces, esos dos conocimientos son básicos en la parte técnica de los preparados farmacéuticos. Estas operaciones unitarias implican la aplicación de una forma de energía, puede ser energía calorífica, energía mecánica, sobre la materia para ir transformándolo en un medicamento. Entonces, significa que le vamos a dar valor agregado a esas materias primas utilizando las operaciones unitarias. Estas operaciones, si las concatenamos de manera lógica y consecutiva, van a dar origen a lo que se llama como proceso. Entonces, el proceso viene a ser una secuencia de operaciones que, dispuestas de manera lógica, nos permiten lograr un objetivo. Por ejemplo, la elaboración de un jarabe. Y estos procesos se grafican mediante un dibujo que se llama el diagrama de flujo. Entonces, cuando llega la supervisión, siempre te pide, ¿no? Procedimientos, manual de procedimientos. En el servicio de preparados hay dos tipos de manuales de procedimientos. Uno son los procedimientos técnicos y otro los procedimientos administrativos. En el caso de los procedimientos técnicos es donde se aplican estas operaciones unitarias a las que siempre se nombra en infinitivo. Cuando tú vas a elaborar un procedimiento, siempre utilizas el nombre de la operación unitaria en infinitivo, es decir, en las terminaciones ar, er o ir, como se indica aquí, ¿no? Pesar, medir, disolver, diluir, mezclar, etcétera. Y debes tener también tu diagrama de flujo. Si el supervisor ve que solo tienes procedimientos y no tienes diagrama de flujo, entonces considera el manual como incompleto y te va a aplicar la sanción correspondiente. Entonces vamos a ver de qué se trata o cuál es el fundamento de cada una de las operaciones básicas. Aquí tenemos un ejemplo bastante sencillo de un diagrama de flujo, ¿no? Pero de manera general se debe mencionar cada una de las operaciones en el infinitivo respectivo. Bueno, estas operaciones unitarias nos permiten obtener un preparado farmacéutico que debe ser estable física y químicamente. Debe ser seguro, que no presente muchas reacciones adversas. Ustedes saben de que todos los medicamentos producen reacciones adversas, pero el más seguro será aquel que las presente mínimamente o que se trate de reacciones eh, leves que no pongan en riesgo ni la salud ni la vida del paciente. La característica básica del preparado farmacéutico es ser homogéneo. Quiere decir que debe tener características similares en toda su masa. Por ejemplo, características de color, igual aspecto, igual textura, igual desplazamiento sobre la zona donde se administra y totalmente libre de contaminantes. El que sea eficaz significa que debe cumplir con producir el efecto farmacológico correspondiente. Igualmente, la ley exige que este preparado sea correctamente identificado.
Por eso la norma nos dice, ¿no? De que el preparado no se considera terminado hasta que no lo envasas y no lo rotulas. Entonces, si todavía está en el mortero, todavía está en el vaso, quiere decir que todavía no has terminado. Entonces, vamos a revisar cada una de las operaciones unitarias. Vamos a empezar con pesar. Para pesar, necesitas un equipo que se llama la balanza. Esta balanza puede ser de diferentes modelos, de diferentes características, pero básicamente cuando adquieres una balanza, te tienes que fijar en dos características. Una que es la sensibilidad y otra que es la capacidad. La sensibilidad es el mínimo peso que puede detectar una balanza. Entonces, si voy a adquirir una balanza, debo preguntarme, ¿no? ¿Cuál es el mínimo peso que yo quiero que esta balanza capte? Generalmente en preparados farmacéuticos se utilizan balanzas que captan desde 0,1 gramo, esa sería la sensibilidad, hasta 2 kilos, que vendría a ser la capacidad. La capacidad es el máximo peso que puede detectar una balanza. Entonces, de esa manera se cumple de que la balanza es versátil. Pero la cosa cambia si, por ejemplo, tú necesitas una balanza más sensible porque haces numerosos preparados pediátricos. Entonces ahí ya tendrías que ir pensando en comprar una balanza analítica que te permita pesar esas cantidades mínimas que se prescriben para el paciente pediátrico. El peso viene a ser la expresión de la fuerza de la gravedad sobre la materia. Entonces se expresa en unidades de peso, que pueden ser gramos, miligramos, decigramos, centigramos o kilos, que son las unidades que generalmente se usan, ¿no? En los preparados farmacéuticos. Ahora, antes de ser usada, esta balanza debe ser calibrada. ¿Qué significa eso? Significa de que todos sus indicadores deben estar en cero, ya sea que se trate de una balanza digital o que se trate de una balanza mecánica. Ahora, hay diversas formas de pesar, ¿no? Pero nosotros debemos estandarizar la forma de pesar de acuerdo al equipo con el cual contamos. Si es una balanza digital, tendremos que poner el procedimiento para pesar en dicha balanza. Si es una balanza mecánica, de la misma manera. Entonces, siempre el recipiente que contiene la muestra es tarado, es decir, se elimina el peso del recipiente. Siempre se añade la sustancia sobre el recipiente haciendo uso de una espátula. Recordemos que hay sustancias que son corrosivas, que pueden ser muy ácidas, muy alcalinas, entonces pueden dañar la piel. Si te pasas del peso, hay que apagar la balanza para proceder a retirar la sustancia en exceso. Nunca lo hagas apoyándote sobre la balanza, porque eso malogra el dispositivo de resorte que tiene la balanza y la descalibra totalmente. La balanza siempre se coloca en un lugar fijo y no se debe mover de ahí, porque el traslado de un lugar a otro la descalibra. Entonces,
siempre el operador es el que se desplaza hacia la balanza y no la balanza hacia el operador. Siempre antes y después de usar la balanza hay que darle una limpieza y durante la limpieza esta balanza debe estar apagada para evitar que se vuelva a descalibrar. Los volúmenes se miden en un eh, material que se llama la probeta. La probeta viene a ser el material más exacto para medir volúmenes. Es cierto que existen vasos, que existen pipetas, pero estos no nos dan una medida tan exacta como lo da la probeta, por diversos factores. ¿Qué significa medir el volumen? Significa medir el espacio que ocupa una porción de materia. Y esto se expresa en unidades de volumen, metros cúbicos o litros, pueden ser centímetros cúbicos o mililitros y todos sus múltiplos. Aunque en realidad en preparados farmacéuticos básicamente se usan los mililitros y los litros. Esta probeta puede ser terminal si tiene graduaciones hasta el final, hasta la base, o puede ser no terminal si la graduación termina antes de la base. Hay que fijarse bien en eso antes de usar la probeta, si es terminal o no es terminal. Ahora, los líquidos que son coloreados utilizan pues para determinar su volumen el menisco superior. Y los no coloreados, como por ejemplo el agua, utilizan el menisco inferior para determinar el volumen exacto. Ahora, los líquidos que son muy viscosos, como por ejemplo la resina, los bálsamos, la glicerina, el propilenglicol, esos líquidos nunca se miden en probetas, sino que se pesan, porque al ser muy viscosos y al ser muy adherentes, se pierde cierta cantidad de líquido al colocarlo en la probeta. En el caso de la fiola también sirve para, sobre todo, no tanto como para medir volúmenes, sino para preparar soluciones. Las hay de diferente capacidad y básicamente sirve para preparar soluciones porcentuales, soluciones normales o soluciones molares. En el laboratorio también realizamos la operación de diluir, que significa transformar una preparación de una concentración mayor a una preparación de concentración menor. Esta concentración está referida al componente principal de dicha preparación o al principio activo. Nosotros podemos diluir cualquier tipo de forma farmacéutica. Puedes diluir formas farmacéuticas sólidas, líquidas y semisólidas. Las sólidas siempre las diluyes con el vehículo, ¿no? Generalmente la dilución se hace con el vehículo, sea cual fuere el tipo de forma farmacéutica. Y siempre se utiliza esta formulita que no debes olvidar. CB igual C1 B1. A un lado va la concentración y volumen del preparado diluido y en el otro miembro la concentración y volumen de la mezcla o del preparado concentrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si te dicen diluye una solución al 20% para obtener 50 mililitros de solución al 5%, aplicas esta fórmula, ¿no? Entonces, 20%, la incógnita es el volumen y los datos que queremos de la solución diluida. Entonces, al hacer la operación sale 12.5 mililitros, que viene a ser la cantidad de solución al 20%, pero como nos piden 50 mililitros, el resto lo completas con agua, que es el vehículo.
También se pueden presentar algunos problemas. Por ejemplo, a veces te viene, por ejemplo, un preparado de ácido retinoico, pero este se prepara a concentraciones bajas, 0,01%, 0,05%. Entonces, a veces te das con el problema de que no tienes una balanza de sensibilidad adecuada. Entonces, ¿qué haces? Preparas una crema concentrada, puede ser al 2% o al 1%. Eso sí lo puede captar la balanza porque es 1 gramo en 100. Y la diluyes con crema base, ¿no? Entonces igual, aplicas esta misma fórmula. A un lado pones los datos del preparado concentrado y al otro los datos del concentrado diluido. Y calculas qué cantidad de esa crema al 1% necesitas para preparar, por decir, 100 gramos de otra más diluida al 0,05%, ¿no? Entonces esta fórmula te sirve para diluir cualquier tipo de preparado. Ahora, la pregunta sería, ¿se puede hacer al revés? O sea, concentrar algo que está diluido. Es muy difícil, es muy difícil. Tendríamos que recurrir a equipo que no está a nuestro alcance en la oficina farmacéutica. Entonces, lo más práctico y lo más fácil es diluir. Mezclar. Mezclamos a cada momento cuando hacemos preparados. Es una combinación que generalmente es física de dos o más componentes, dependiendo de la formulación del preparado. El resultado puede ser una mezcla homogénea o, como en el caso de las suspensiones, puede ser una mezcla heterogénea. Estas mezclas, como se han obtenido físicamente, se pueden separar también mediante procesos físicos, como la destilación, la disolución, la filtración. Pero generalmente en la oficina farmacéutica se mezcla para obtener medicamentos. Y aquí la farmacotecnia nos enseña de que hay una regla, ¿no? Que vamos a ir repitiendo a cada rato porque es la regla que garantiza la homogeneidad de todo preparado, que es la ley de las proporciones similares. Cuando tienes dos o más componentes y quieres hacer una mezcla, hay que mezclarlos en cantidades aproximadamente iguales para que el resultado sea totalmente homogéneo. Pulverizar es otra operación donde se reduce el tamaño de partícula. Esto, como vamos a ir viendo, representa muchas ventajas. Por ejemplo, permite una disolución más rápida. Permite que una partícula se mantenga en suspensión durante la administración. Acelera la extracción de principios activos vegetales. Lo que sí hay que tener en cuenta es que eh, durante el proceso de pulverización se genera calor y esto puede representar pérdida cuando trabajamos con sustancias volátiles, por ejemplo, el mentol, el alcanfor. Entonces, en esos casos hay que pulverizar eh, de una manera lenta, no ejerciendo mucho movimiento para que no se produzca el calor. Los fragmentos que se pueden obtener pueden ser de diferente tamaño.
¿Cómo medimos el tamaño? Por medio de el tamiz, que es un material también de uso en la oficina farmacéutica. Y si ese tamaño es muy fino, que se mide en micras, o sea, en la milésima parte de un milímetro, entonces el proceso se denomina micronización. Pero la micronización ya no se puede obtener en la oficina farmacéutica, sino a través de un aparato que se llama el micronizador. Entonces, esta pulverización nos da muchas ventajas. Otra de ellas es mejorar la biodisponibilidad y, por ejemplo, en preparados sólidos, mejorar las propiedades reológicas, o sea, de desplazamiento sobre la piel. Entonces, hay diferentes mecanismos. El más simple es el corte. Este se hace por medio de cuchillas, tijeras. El tamaño de partícula es muy burdo, ¿no? Quedan lo que comúnmente llamamos o conocemos como trozos. En el caso de la compresión, se lleva a cabo mediante un dispositivo de rodillos. Esta reducción de tamaño por compresión también se puede dar en un mortero, aplicando presión con el pilón. El impacto ya es cuando el pilón se levanta y se descarga sobre la sustancia que se quiere pulverizar. Si lo queremos hacer mediante un aparato, tendríamos que usar un molino de martillos. Pero el principal método o mecanismo es el de roce o desgaste, donde se aplica fuerza sobre la superficie. Puede ser en un mortero o a través de un molino que se llama el molino de cuchillas. Entonces, el molino de cuchillas se considera un molino muy versátil porque sirve para muchas sustancias. Y si trabajamos a pequeña escala, nos sirve un mortero. Pero básicamente por el método manual solamente podemos pulverizar homogéneamente hasta 2 kilos de material. Si tú pulverizas mayor cantidad, ya necesitas un equipo, que es el molino de cuchillas. Tamizar es el paso siguiente lógico de la pulverización. Ahora, para que una sustancia sea bien pulverizada, tiene que estar desecada. Y según la farmacopea, una sustancia desecada se considera aquella que tiene un porcentaje de humedad de 0 hasta 3%. Entonces, a través de la tamización podemos obtener dos objetivos: uniformizar el tamaño de partícula o medir el tamaño de partícula. Si quieres uniformizar el tamaño de partícula y no tienes tamiz, te puede servir un colador. De preferencia un colador de metal, y si es de acero inoxidable, mucho mejor. Pero si ya quieres medir exactamente el tamaño de partícula, ya necesitas un aparato que se llama el tamizador. Muy poco se mide el tamaño de partícula en la oficina farmacéutica. Más se hace esta prueba en preparados industriales. Lo que hacemos generalmente es uniformizar el tamaño de partícula. Entonces, estas vienen a ser las principales
operaciones unitarias y nosotros las debemos tener en cuenta, sobre todo en cuanto a su fundamento, porque después la vamos a ir aplicando y tenemos que ir recordando ese fundamento para que podamos obtener preparados totalmente homogéneos. Ahora, la pregunta que siempre nos hacemos los que trabajamos en preparaciones farmacéuticas es la siguiente. ¿De dónde salen las fórmulas farmacéuticas? ¿Cómo es que se crean las fórmulas farmacéuticas? ¿Quién las crea? Es una pregunta que a veces nos hacemos porque es muy fácil abrir un libro, abrir una farmacopea o un libro eh, editado por un profesional y ahí vamos a encontrar diversas fórmulas. Y si nos parece alguna interesante, la podemos llevar a nuestro laboratorio y la podemos empezar a usar o la podemos recomendar a los médicos que trabajan con nosotros. La característica que debe tener toda fórmula antes de ser usada es que debe tener un respaldo clínico sólido, que haya demostrado su efectividad en seres humanos enfermos sobre todo. Y a eso se le llama pues los estudios clínicos. Nosotros sabemos que existe estudio preclínico, estudio fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Pero un preparado farmacéutico basta que haya llegado hasta la fase 2, fase clínica 2, para ser considerado como seguro y efectivo. Ahora, ¿cómo es que se desarrollan estas fórmulas? Bueno, esto comienza por un estudio preclínico que se puede realizar en animales o en tejidos aislados, donde determinamos un valor que se llama la dosis efectiva. Quiere decir que es la dosis que produce un efecto farmacológico determinado en el 50% de animales en los cuales se produce la enfermedad en forma artificial y luego se le da la fórmula farmacéutica adecuada que contiene el principio activo en esta dosis efectiva. Entonces, esta dosis efectiva se va probando, ¿no? De acuerdo a la bibliografía revisada y se establecen rangos de dosis que van siendo probadas hasta que se identifica plenamente a la menor dosis que hace efecto. Y a esa se le llama la dosis efectiva. Otro estudio que se hace en la fase preclínica es la dosis tóxica. En la dosis tóxica se va incrementando cada vez más la dosis hasta que se determina una cantidad de principio activo que produce daño, ¿no? Entonces, ambas, dosis efectiva y dosis tóxica, se establecen en los estudios preclínicos. Si estas dos dosis están alejadas, por ejemplo, que la dosis efectiva sea 1 miligramo y la dosis tóxica 50 miligramos, muy alejadas, quiere decir que el principio activo es seguro y se puede usar en seres humanos. Pero si la dosis efectiva es muy cercana a la dosis tóxica, por ejemplo, que la dosis efectiva sea 1 miligramo y la dosis tóxica 1,5 miligramos, muy cercano,
quiere decir que el principio activo no es seguro, entonces no se puede usar. O, como en aquellos medicamentos de margen terapéutico estrecho, se podría usar, pero bajo estricto monitoreo médico, ¿no? Entonces, a eso es lo que se le llama el margen de seguridad. Si tú tienes una diferencia pequeña entre dosis tóxica y dosis efectiva, el manejo del fármaco debe ser muy cuidadoso o en todo caso, ese principio activo es descartado, no se puede usar. Pero si el margen es amplio, sí se puede usar sin ningún peligro. Entonces, estos datos se pueden Eh, obtener de no hay nada para comer. la experimentación, ¿no? La experimentación en laboratorio con animales. Esa es la fase preclínica. Permíteme un pan con plátano, hay plátano. Apague su micrófono, por favor. Gracias. Y enseguida viene la fase clínica 1, donde nuevamente certificas que no es tóxico, pero ya usando voluntarios, seres humanos. Y luego viene la fase clínica 2, donde lo usas en personas enfermas para verificar si es efectivo. Y enseguida determinas cuál será la forma farmacéutica, si es que queda como la forma farmacéutica que has empleado o si vas a mejorar esa forma farmacéutica. Generalmente la forma farmacéutica se determina teniendo en cuenta el objetivo terapéutico, respondiéndote a la pregunta, ¿dónde se va a administrar ese medicamento? Y estudiando diversos factores, como por ejemplo la biodisponibilidad, la solubilidad del principio activo, etcétera. Entonces, de esta manera es que puedes ir seleccionando excipientes y viendo cuáles de los excipientes seleccionados no tienen inconveniente al mezclarse con el principio activo. Y tienes que hacer también un estudio de estabilidad, podríamos decir acelerado, para estudiar qué es lo que ocurre a condiciones normales de temperatura y humedad con el preparado que estás desarrollando, ¿no? Entonces, este preparado saldría con el nombre de fórmula magistral, porque no está todavía en las farmacopeas. Y lo puedes utilizar ya cuando se haya hecho la fase clínica 2. Es decir, esto te da oportunidad de desarrollar nuevas fórmulas. Entonces no se trata de, como piensan algunos, de solo agarrar un poco de esto, un poco de esto otro y creo un preparado magistral. No es tan fácil como parece. Entonces hay que buscar información. Ahora sí, eh, para hacer la investigación necesariamente necesitas dinero, pero una forma barata de conseguir estos datos es usando las herramientas tecnológicas. Entonces puedes buscar información en Internet. Por ejemplo, la Universidad de San Marcos ha colgado todas sus tesis en, en un espacio de Internet que se llama Cibertesis. Entonces ahí puedes acudir para buscar información de dosis efectiva y de dosis tóxica, porque hay infinidad de trabajos de fase preclínica y de fase clínica. Entonces,
las preparaciones magistrales te dan oportunidad de crear fórmulas. Todos los medicamentos nacen así, a partir de la formulación magistral. Ahora, si tu fórmula es muy buena, muy efectiva y muy segura, entonces pasan los años y se convierte en fórmula oficial. Es decir, es revisada por el comité y pasa a una farmacopea. Entonces se convierte en formulación oficial. Cuando tú tienes una fórmula magistral y esta fórmula es innovadora, la puedes registrar y obtener una patente, ¿no? Entonces, eh, generas una fórmula que es de propiedad individual. Y al ser propiedad individual, tú la puedes ofrecer a los laboratorios, la puedes vender, incluso la puedes alquilar por un tiempo, hasta que luego de 5 años ya se libera el producto de la patente y pasa a ser de uso general. Entonces tiene también su marco legal el uso de estas fórmulas magistrales. Entonces, se pueden desarrollar, esto implica tiempo, porque hay que estudiar, pero los resultados son muy buenos porque no solo hay beneficios para el que desarrolla la fórmula, sino también para la comunidad que hace uso de ella. Entonces, esa es la manera como se desarrollan las fórmulas magistrales. Ahora vamos a ver aquí un video acerca de la importancia de las fórmulas magistrales. Hola, vamos a hablar de las fórmulas magistrales. Las fórmulas magistrales son el pilar de la historia de los medicamentos y constituyen una de las actividades más arraigadas con la profesión farmacéutica. Una fórmula magistral es un medicamento individualizado, destinado a un paciente concreto y en consecuencia no se elabora a gran escala. A pesar del auge de la fabricación industrial de los medicamentos, la formulación magistral sigue siendo indispensable en el tratamiento de casos específicos. Una fórmula magistral es un medicamento a la carta, es un medicamento hecho a la medida del paciente, en el que se ajustan las características del fármaco a las necesidades terapéuticas de una persona en concreto. Por ejemplo, para conseguir una dosis o una forma farmacéutica la más adecuada para ese paciente. Las fórmulas magistrales son preparadas por un farmacéutico o bajo su dirección, previa prescripción detallada del médico en una receta, y se han de seguir unas normas de correcta elaboración y control de calidad. Esto quiere decir que se trata de un medicamento a todos los efectos. Por este motivo se le exigen las mismas pautas de calidad, seguridad y eficacia que han de superar los medicamentos comercializados industrialmente. En resumen, recuerde que una fórmula magistral es un medicamento y como tal se le exigen las mismas garantías de calidad, seguridad y eficacia. Además, debe ser prescrita por un médico y dispensada por un farmacéutico en una oficina de farmacia, acompañada de una debida información al paciente. Muchas gracias. Vamos a ver la segunda parte que ya conlleva la preparación de preparados, en este caso preparados líquidos. Me preguntaban durante la semana
¿cómo se hace el control de calidad de preparados farmacéuticos y cómo es que se determina su fecha de vencimiento? Preguntas muy importantes. En primer lugar, ¿cómo se determina la calidad de los preparados farmacéuticos? Bueno, para responder esa pregunta hay que ver las características de la preparación. Y vamos a ver de que en la oficina farmacéutica hay dos tipos de preparación. Una que es la magistral y otra que es la oficial. En la magistral, como acabamos de ver en el video, el preparado solo se hace para un paciente determinado. Es decir, que solo se le va a dispensar a este paciente una unidad del preparado magistral. Ahora, este medicamento se elabora en el momento, ¿no? No es que yo tenga el producto listo y cuando viene el paciente se lo doy, sino que tengo que decirle que espere un momentito porque voy a ocuparme unos 20 o 30 minutos en hacer el medicamento. Una vez que lo preparo, se lo entrego. Entonces la pregunta sería, ¿en qué momento le hago el control de calidad? La otra alternativa es o son los preparados oficiales. En los preparados oficiales sí puedo preparar pequeños lotes, pero como dice la normativa, solo para satisfacer la demanda interna diaria. Es decir, que solo puedo preparar una cantidad de unidades que se consuman en 24 horas o durante el tiempo que está abierta la farmacia, no más. ¿Esto qué significa? Significa que no debo tener productos en los anaqueles, sino que deben dispensarse durante el día. Entonces, por ejemplo, en el Hospital Sabogal, donde laboro, hacen pomada analgésica. ¿Cuántas salen al día? Un promedio de 100. Entonces, cuando se inicia la jornada, ya sabemos de que hay que preparar, si salen 100 unidades a 50 gramos cada uno, hay que preparar 5 kilos de pomada analgésica todos los días. Entonces, si llega el supervisor y ve que se ha preparado más, nos va a aplicar una sanción. Entonces, la pregunta es, ¿cómo aplico el control de calidad en este lote que preparo diariamente? Tendría que todos los días mandar muestras a un laboratorio, ¿no? Porque los hospitales generalmente no tienen eh, oficina o área de control de calidad y tampoco la ley lo exige. Tendría que enviar muestras de estos preparados oficiales a los laboratorios registrados, por ejemplo, laboratorio Hipatia. Y ustedes saben que estas pruebas de calidad son costosas. Por ejemplo, un análisis microbiológico te cuesta $200. Un análisis químico en cromatografía HPLC te vale $300. Y para un lote pequeño, que es 100 unidades, esto saldría muy caro. Y todo ese dinero que estás invirtiendo en control de calidad se lo tienes que eh, adicionar al costo del preparado. Entonces, como dicen, no saldría a cuenta, ¿no? No es algo práctico. En cambio, en la industria no ocurre esto, porque ahí mediante equipos, mediante aparatos, pues elaboran diariamente miles de unidades, ¿no?
Entonces, al dividir ese costo entre el número de unidades, esto sale pues un costo muy pequeño, ¿no? Entonces, en resumen, no es práctico aplicar control de calidad al producto en el caso de los preparados. Es más, no se le hace. Las normas legales no lo exigen. Entonces, la pregunta que se hacían los colegas es, ¿y cómo determino la calidad del preparado? Bueno, la calidad del preparado no se determina directamente en el producto, sino en todos los factores que intervienen en su elaboración. El personal, el área de trabajo, los insumos, los materiales, el material de empaque. Entonces, todos esos factores, si se vigila que actúen en la forma adecuada que exige la normativa, me van a generar un producto de calidad, ¿no? Los procedimientos estandarizados. Entonces, en la preparación farmacéutica, la calidad se hace en los aspectos involucrados, no se hace en el producto, porque es algo que no se puede hacer. Tendrías que mandar a hacer controles de calidad todos los días, porque los controles de calidad se hacen por lote elaborado. Y si fuera un magistral, que es una unidad, ¿qué cosa vas a dar de muestra? No hay muestra. Y debido a que se hace manualmente, entonces en todo momento puede estar presente la variación. Por eso la única manera de evitar la variación es estandarizar los procedimientos, ¿no? Entonces eso por un lado. No se hace control de calidad porque el número de unidades es reducido y la calidad se establece en todos aquellos factores que intervienen en la preparación. En segundo lugar, ¿por qué los preparados farmacéuticos no tienen fecha de vencimiento? Y tampoco lo exige la autoridad de salud. La repregunta sería, ¿cómo es que se establece la fecha de vencimiento? Bueno, la fecha de vencimiento también se hace por lote y se hace estudiando cómo varían, sobre todo la concentración de principio activo conforme va pasando el tiempo. Entonces, cuando el principio activo llega a una concentración que es igual al 50% de su contenido, se dice que en ese momento llegó a su fecha de vencimiento porque de ahí en adelante ya no hay seguridad de que produzca efecto y más bien hay una alta probabilidad de que produzca intoxicación. Entonces, por eso se deja de usar a partir de su fecha de vencimiento. Para darles un ejemplo práctico, ¿no? Para darles un efecto práctico, la aspirina, el ácido acetil salicílico, generalmente se da una dosis de 100 miligramos. En esa cantidad se coloca una pastilla. Pero conforme pasa el tiempo, este ácido acetil salicílico, por su interacción con el medio externo, se va convirtiendo en ácido acético, que es el vinagre. Entonces llega un momento en que en la pastilla de estos 100 miligramos, 50 miligramos son ácido acetil salicílico y 50 miligramos son ácido acético.
Por eso las tabletas de aspirina que llegan a su vencimiento huelen a vinagre. Eso te indica ya descomposición. Y eso ocurre con todos los principios activos. Pero esto solamente se determina a través de un estudio que se llama el estudio de estabilidad, que se hace también por lote, ¿no? Entonces necesitas cada cierto tiempo ir viendo mediante un HPLC cómo es que va cambiando la concentración del principio activo. Eso no se puede hacer en los preparados, porque también se necesitarían que cada vez que preparas, separes una pequeña cantidad para hacer los estudios de estabilidad requeridos, pero no es práctico, porque la cantidad es tan pequeña que no tiene ninguna utilidad determinar la fecha de vencimiento. Y otra cosa es que esos preparados no se guardan ni se almacenan, como el caso de los medicamentos convencionales. Tampoco se distribuyen a áreas alejadas. No se pueden comercializar más allá del hospital o de la farmacia. Y se usan inmediatamente, ¿no? Viene un paciente con receta por un preparado magistral, se lo preparo y se lo entrego. Él llega a su casa y empieza a utilizarlo. Por eso incluso los preparados farmacéuticos a veces no llevan excipientes, como vamos a ver aquí. Entonces, por todas esas razones, no se determina fecha de vencimiento en preparado farmacéutico. No es práctico y es algo difícil de realizar. Por esa razón, la norma solo especifica que se debe colocar la fecha de elaboración. Ahora, todo preparado farmacéutico se debe consumir en máximo 10 días. Si le sobra algo al paciente, se debe eliminar. Y jamás debemos preparar en cantidades mayores al uso de 10 días, porque ahí sí hay riesgo de contaminación, riesgo de intoxicación. Si el paciente tiene terapias largas, tendrá que volver para hacerle nuevo preparado y de esta manera continuar con su tratamiento. Entonces, nunca crean pues en esos productos que dicen que son magistrales y le ponen fecha de vencimiento, ¿no? Eso significa que nos están engañando. Hay productos también que están fuera de la ley, como los preparados artesanales, que le ponen fecha de vencimiento. Tú le puedes decir, ¿no? Enséñeme el estudio de estabilidad que ha determinado esta fecha de vencimiento. Y no hay. Entonces, ponerle fecha de vencimiento a un preparado es engañar. Se le pone solamente fecha de elaboración. Bueno, estos preparados se clasifican por su consistencia. Hay los que son sólidos, los líquidos y los semisólidos. Los más utilizados, como ustedes saben, son los semisólidos, que tienen una amplia aceptación, un amplio uso por parte de no solo los dermatólogos, sino también de los cosmiatras para la parte cosmética y los preparados sólidos que se usan más en pediatría
por los polvos encapsulados y los fraccionamientos que se hacen en el establecimiento farmacéutico. Otros han sido dejados de lado, como vamos a ir viendo. En el caso de los preparados líquidos, tienen una aceptación media, sobre todo son más pedidos los jarabes y las soluciones, tanto externas como internas. Y actualmente pues hay un resurgimiento de la medicina natural que nos exige desarrollar preparados con principios activos que provienen de los vegetales, como son las tinturas y los extractos. Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar aspectos relacionados a preparados líquidos. Recordando pues de que los preparados oficinales son aquellos donde la fórmula y el método, el procedimiento de preparación ya está estandarizado y se encuentra en la farmacopea. Si está en una farmacopea oficial, se llama preparado oficinal u oficial. Pero si está en otra farmacopea, que no es la oficial, se llama preparado oficinal no oficial. Estos preparados oficinales son los que se pueden preparar en pequeños lotes para satisfacer la demanda diaria, ¿no? Satisfacer la demanda diaria. Pero no los puedo vender a otra farmacia. Tampoco los puedo vender fuera del establecimiento farmacéutico. Para eso ya se necesita tramitar el registro sanitario. Y cuando tramito el registro sanitario, ya no lo puedo elaborar en la oficina farmacéutica. Ya tengo que buscar un laboratorio autorizado para elaborarlo. Entonces, por ejemplo, el agua de azahar la puedo preparar en la oficina farmacéutica para mis pacientes. Pero si ya quiero venderla a nivel nacional, repartirla a Piura, Arequipa, vendérsela a otras farmacias, venderla en Metro, venderla en WOM, ya dejo de fabricarla y le encargo a un laboratorio farmacéutico a través de un contrato y voy a la DIGEMIT y hago el trámite del registro sanitario. Entonces eso lo especifica la ley. En cambio, el preparado magistral nunca se hace por lotes, ¿no? Nunca se hace por lotes. Se hace a presentación de la receta. A presentación de la receta y no lo vas a encontrar en farmacopeas. Por eso se dice de que se prepara según el arte del farmacéutico. ¿Qué cosa es el arte? El arte significa conocimiento y experiencia, ¿no? Cuando salí de la universidad, a mí me habían enseñado bien en San Marcos todo lo que son los preparados oficinales. Sabía preparar tintura de yodo, agua de azahar, agua de alibur, pasta de Ariel. Pero en mi primer trabajo me di con la sorpresa de estos preparados magistrales, ¿no? No están en ningún libro, no tienes dónde acudir. Por eso, cuando tú empiezas a trabajar en preparados, tienes que estar al lado de una persona que sepa y que te vaya orientando. Bueno, en este tiempo no hay ningún problema, hay cursos, hay asociaciones como la Asociación de Farmacia Galénica y Natural, donde te puedes inscribir y ahí te dan orientación, te responden tus preguntas, te dan el apoyo técnico
necesario. Pero en mis tiempos eso no había ni siquiera internet. Entonces uno fue aprendiendo mediante la prueba y el error, ¿no? Probábamos en pequeña cantidad a ver cómo salía, lo íbamos mejorando y así íbamos aprendiendo, ¿no? Entonces el preparado magistral es algo que requiere también capacitación y una buena formación, porque como repito, no está en las farmacopeas, no puedes consultar a ningún libro. Ahora, es por eso de que si trabajas en un establecimiento, tienes que estandarizar estos preparados magistrales. Tienes que reunirte con tus colegas, sean farmacéuticos o técnicos, e intercambiar ideas para ver cuál es la mejor forma de preparar cada una de las fórmulas que ustedes hacen de manera magistral. Entonces es una forma de evitar problemas. A este tipo de preparaciones nunca se le va a exigir registro sanitario, puesto que se preparan para un paciente determinado, como hemos visto en el video. Por ejemplo, durante la pandemia del coronavirus, que todavía sigue, al comienzo hubo tal estado de pánico que nos saltamos muchas normas, ¿no? Y aquí pues hay que tomar conciencia de esto y tener en cuenta pues que el profesional de salud siempre debe mantenerse con la cabeza fría y pensante y no involucrarse en el miedo o el terror que causa la enfermedad. Me refiero al uso de la ivermectina. En el caso de la ivermectina, se difundió por las redes sociales de que era muy buena para el coronavirus porque había habido un estudio preclínico que lo había demostrado. Pero el primer error fue de que no se leyó completamente ese estudio, sino una de las conclusiones, y no se vio pues que este estudio decía que si se aplicaba en seres humanos, no era práctico porque las dosis a utilizar, si se extrapolaban los resultados, iban a ser tremendamente altas y elevadas. Sin embargo, se corrió la voz y se empezó a usar la ivermectina, usando solo el estudio preclínico, a igual dosis que se usa para obtener el efecto antiparasitario. El segundo error era que la ivermectina se dosificaba en gotas para el caso de un virus. Y ustedes saben de que en la actualidad ya no se dosifica por gotas, sino que se dosifica en miligramos o en mililitros. El tercer error fue que se empezó a elaborar en grandes lotes, cuando se sabe que un preparado magistral se hace por paciente, no por lote. Otro error fue que se hizo en lugares que no eran oficinas de farmacia. Por ejemplo, aulas y laboratorios de universidades, oficinas de gobiernos regionales, de alcaldías. Y otro error era que participaban farmacéuticos, pero ninguno de ellos asumía la responsabilidad. Entonces, cuando preguntabas quién es el director técnico, nadie decía yo soy, ¿no? No, estamos aquí por un bien social, decían, ¿no? En resumen, nos saltamos las normas y sin quererlo pusimos en riesgo a la población.
Entonces siempre hay que evitar eso y siempre razonar antes de actuar, como siempre decían mis maestros, ¿no? Antes de ser ganados por la emoción social o por el miedo, hay que razonar. ¿Está bien lo que estoy haciendo o está mal? Y lamentablemente, pues los directivos de los colegios farmacéuticos jamás se manifestaron. No sabemos las razones, pero hubiera sido bueno que el colegio dijera, sí, esto está bien, porque tiene respaldo clínico, pero deben hacerlo de esta manera, ¿no? Hubiera sido bueno y hubiera ayudado a empoderar la profesión. Bueno, los preparados industriales sí son aquellos que se elaboran en grandes lotes. A estos sí se hace control de calidad en el producto, se les hace estudio de estabilidad, por lo tanto, cada lote tiene fecha de vencimiento. ¿Cómo es que determinas el precio del preparado? Bueno, aquí hay varios colegas que a veces eh, podríamos decir que se resienten porque dicen, pero ¿cómo voy a ganar yo plata haciendo preparados si yo cumplo una labor social? Dicen, ¿no? Está bien, pero toda labor social implica un trabajo y todo trabajo debe ser remunerado. Entonces aquí el que nos genera utilidad es generalmente la materia prima que se transforma en medicamento y por lo tanto incrementa su valor. Es lo que algunos llaman el valor agregado. Lo que yo debo procurar aquí para sacar la mayor utilidad es reducir los costos, pero sin sacrificar la calidad. Entonces, para determinar el precio del preparado, tengo que saber los costos de todo lo que he utilizado. Materias primas, envases, etiquetas, mano de obra. Eso lo sumo y me puede dar, por ejemplo, como dice acá en el ejemplo, 7 soles. Ahora, el valor de depreciación de equipos es difícil de establecer. Por eso se considera un 5% de los costos generales. El valor de depreciación es un término de contabilidad que nos dice de que un equipo y un material se van depreciando, o sea, van perdiendo su valor conforme lo vamos utilizando. Ese es el valor de depreciación. Ahora, los gastos generales también son difíciles de determinar, ¿no? Por ejemplo, cuánto de luz, cuánto de agua has gastado, ¿no? Era el de 2.7, el que había en César de Para lavar los materiales, para iluminarte y hacer esa el jalea. preparado, No jalea mermelada. para usar los equipos eléctricos. Entonces, generalmente es un 5% de los costos generales establecidos en el numeral 1. Entonces, la utilidad es aplicada de acuerdo a lo que determina la persona que ha elaborado el preparado. Generalmente en un preparado se aplica una utilidad a partir del 30%. Y siendo así, pues es una utilidad mucho mayor de la que se puede obtener vendiendo medicamentos convencionales. Es por eso de que esta actividad de preparados farmacéuticos es muy atractiva,
y por eso hay mucha intromisión en la profesión, ¿no? Bueno, los preparados líquidos se llaman así porque son sistemas dispersos en una fase externa que es líquida, como podemos ver aquí. Y la farmacopea los clasifica en dos grupos, dependiendo del vehículo que se utiliza para su elaboración. Pueden ser con vehículo acuoso, en este caso se usa el agua, o con vehículo no acuoso, cuando se utiliza otro tipo de líquido, que puede ser el alcohol etílico, o puede ser el colodión, o puede ser el glicerolado. En el caso de preparados con vehículo acuoso, acá vamos a encontrar a los jarabes y a las soluciones. Y tenemos que aplicar operaciones básicas que aceleran la velocidad de disolución. Esas operaciones básicas son la pulverización y la tamización. Por eso que debes recordar, cada vez que vas a hacer una disolución y se trata de un sólido, tienes que pulverizar y tienes que tamizar. Esto para que la disolución sea mucho más rápida. De lo contrario, tienes que pasar por las diferentes etapas de la disolución. Por ejemplo, cuando agregas un terrón de azúcar en agua, vas a ver que primero retiene moléculas de agua. A esto se llama la hidratación. Luego ese terrón de azúcar se disgrega, es decir, se transforma en porciones de materia más pequeños. A eso se llama la disgregación. Finalmente se desintegra formando partículas y luego ya no se le ve porque se ha transformado en moléculas, si es una sustancia orgánica como la dextrosa, por ejemplo, o en iones, si es una sustancia inorgánica como el cloruro de sodio. Pero todo esto, que puede durar algunos minutos, se simplifica por medio de la previa pulverización y tamización, con lo cual el proceso se hace más rápido. Entonces, en los preparados líquidos tipo jarabe y solución, hay que tener en cuenta los factores que favorecen la disolución. A la pulverización y tamización se le agrega la agitación. Cuanto mayor sea la agitación, mayor será la velocidad de disolución. Igual el calentamiento. Cuanto mayor sea el calentamiento, mayor velocidad de disolución. Pero en el caso del calentamiento hay que tener cuidado con lo que calientas. Si se trata de una sustancia termolábil, no se puede calentar porque se va a descomponer por efecto del calor. Si se trata de una sustancia volátil, tampoco. O si se trata de una sustancia que se descompone por el calor, como la sacarosa, por ejemplo, que se hidroliza, tampoco se puede usar el calentamiento. Ahora, durante la preparación de las soluciones y de los jarabes, se utilizan cálculos y uno de los cálculos más utilizados es la expresión de la concentración. Entonces, en este caso se utiliza la concentración peso-volumen y la concentración volumen a volumen. La concentración peso-volumen se utiliza cuando se va a disolver un sólido en el agua. Entonces se define como gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Por ejemplo, dextrosa al 5%, ¿qué significa? Significa 5 gramos de dextrosa disueltos en 100 mililitros de agua. Ahora, las cantidades pueden variar, pero el porcentaje se puede mantener. Por ejemplo, si yo peso 50 gramos de dextrosa en 1000 mililitros de agua, también es una solución al 5%. Si yo peso 500 gramos de dextrosa
en 10.000 mililitros de agua, también es una solución al 5%. O si disuelvo 0.5 gramos de dextrosa en 10 mililitros de agua, también es una solución al 5%. Esto significa que las cantidades pueden variar, pero las concentraciones se mantienen. Pero cuando tú mezclas un líquido con un líquido, por ejemplo, el alcohol con el agua, ya no se usa peso-volumen, sino volumen a volumen. En el peso-volumen, el volumen final, el volumen de la solución, lo da el solvente, o sea, el líquido. Pero en el caso volumen a volumen, el volumen final lo da la suma de los volúmenes de ambos líquidos. Entonces, en este caso, la concentración porcentual volumen a volumen se define como los mililitros de un líquido en 100 mililitros de solución. Por ejemplo, ahora que está de moda el alcohol etílico de 70 grados, que en realidad es alcohol etílico al 70% volumen a volumen. ¿Qué significa? Significa 70 mililitros de alcohol absoluto etílico en 30 mililitros de agua. El alcohol absoluto es aquel que tiene una concentración del 96%. Entonces, si tú mezclas 70 mililitros de alcohol con 30 mililitros de agua, tendrás 100 mililitros de solución a una concentración de 70% volumen a volumen. Entonces, en resumen, peso-volumen lo utilizas cuando es un sólido soluble en agua. Volumen a volumen cuando es un líquido en otro líquido. El volumen final eh, llega a ser 100 mililitros. Llega a ser la suma de ambos volúmenes. Bueno, el alcohol absoluto lo define la farmacopea como el alcohol al 96%. Y la pregunta sería, ¿y por qué no es al 99 o por qué no es al 100%? Porque este líquido es muy volátil y al 99% o 100% sería muy difícil de manipular. Apenas abres el recipiente ya se está evaporando, ¿no? Por eso la farmacopea lo considera al 96%. Uno de los preparados los preparados líquidos son los jarabes. Cada vez que tú veas en una fórmula que lleva sacarosa o que lleva jarabe simple, sin dudar puedes decir que es un jarabe, el cual es definido por la farmacopea como una solución concentrada de sacarosa. Hay dos tipos de jarabe, el jarabe simple y el jarabe medicamentoso. El jarabe simple es una preparación saturada de sacarosa. La farmacopea americana nos dice que se prepara con 850 gramos de sacarosa y 450 mililitros de agua para 1000 mililitros de jarabe. Aquí algunos preguntan, ¿no? Dicen, ¿y dónde están los 550 mililitros restantes? Bueno, los 550 mililitros restantes los ocupa el peso de la sacarosa. Entonces, cuando tú disuelves esta cantidad de sacarosa en esta cantidad de agua, el volumen va aumentando hasta que se llega a 1000. Se trata de una solución saturada. ¿Qué quiere decir solución saturada? Saturar quiere decir llenar. Quiere decir que estos espacios de la masa de agua han sido llenados por las moléculas de la sacarosa. De tal manera de que ya no hay espacio para otra sustancia más. Y por eso el jarabe simple se conserva a sí mismo, no necesita conservador. ¿Por qué? Porque al no haber espacio, los microbios no pueden ingresar dentro de la masa de jarabe.
Entonces, por eso el jarabe no es descompuesto y por eso no necesita conservador. Entonces, la farmacopea nos dice que este jarabe se conserva por sí solo. Pero aquí hay un problema. El problema es que así como no deja ingresar al microorganismo, tampoco puede ingresar ninguna sustancia. Si nosotros queremos disolver un sólido, simplemente este sólido se va al fondo del recipiente sin disolverse, porque no hay espacio de agua libre, ¿no? Es como que si tuviéramos un salón y lo comenzamos a llenar de alumnos. Cada alumno representa una molécula de sacarosa. Entonces va a llegar un momento en que ese salón se llena de tal cantidad de alumnos que saturan el espacio y el profesor no puede ingresar, siendo el profesor el principio activo. Entonces se queda fuera del aula. Igual, ¿no? Si tú quieres disolver un principio activo en jarabe simple, no lo vas a lograr. Y ese principio activo se va a ir al fondo del recipiente. Entonces, por eso, si quieres hacer jarabes con jarabe simple, tienes que disolver previamente el principio activo en una cantidad adicional de agua y luego añadir el jarabe simple. Es por eso que la farmacopea nos da la opción del jarabe medicamentoso. Entonces, este jarabe se prepara con una cantidad menor de sacarosa para poder tener agua libre, espacios de agua libre, donde se pueda disolver el principio activo. Ahora, este jarabe medicamentoso que se prepara con menor cantidad de azúcar, sí necesita conservador, porque así como puede ingresar la sustancia, principio activo, así también puede ingresar el microorganismo. Entonces vamos a ver más adelante cuáles serían esos conservadores. Solamente hay dos métodos para preparar jarabe. Uno que se llama en frío, que en realidad es la preparación a temperatura ambiente. Entonces aquí descartamos un factor que acelera la velocidad de disolución, que es el calentamiento, ¿no? Entonces, simplemente vamos a aplicar la agitación y la pulverización de la sacarosa para poder lograr un incremento de la velocidad de disolución. En caliente significa que previamente tenemos que calentar el agua a 100 grados y luego dejar que baje la temperatura hasta 60 grados, donde se empieza a incorporar la sacarosa poco a poco. Siempre con agitación para acelerar la velocidad de disolución. El método en caliente es más utilizado, pero hay que tener ciertos cuidados. En primer lugar, solo se empieza a adicionar la sacarosa cuando la temperatura llega a 60 grados. Si la añadimos cuando está a 100 grados, se va a producir diversas alteraciones de la sacarosa, una de las cuales es la caramelización, donde la sacarosa adquiere un color oscuro y un sabor amargo que se transmite al jarabe. Otro riesgo es que se hidrolice la sacarosa, es decir, que por efecto del calentamiento se convierte en sus monosacáridos constituyentes, la glucosa y la fructosa. Estos monosacáridos son fácilmente fermentados por los microorganismos y se puede producir la producción de anhídrido carbónico que puede hacer reventar los frascos de jarabe por expansión del gas. Y también hay un riesgo bastante alto de contaminación microbiana, sobre todo de hongos. Entonces, por esa razón, hay que
esperar que se enfríe a 60 grados para recién ir disolviendo poco a poco la sacarosa. Uno de los, podríamos decir, errores que a veces cometemos es agregar toda la sacarosa, como dicen, de una vez, de golpe, en el agua. En ese caso se puede producir la cristalización de las partículas de sacarosa, lo cual impide pues que haya una solubilidad total y nos vamos a dar con la sorpresa de que en el fondo del recipiente va a haber cristales que a pesar de que agitemos nunca se van a solubilizar. Entonces la sacarosa hay que ir disolviéndola poco a poco. Ahora, si usamos, como a veces se hace, ¿no? Una sacarosa que adquieres en un mercado o que adquieres en una bodega, entonces esa sacarosa no es totalmente pura. Lo que debemos hacer es usar una sacarosa eh, de grado farmacéutico, es decir, que cumpla con las especificaciones de la farmacopea en cuanto a pureza. Entonces, eh, esta sacarosa sí nos permite tener un jarabe totalmente límpido y transparente. Porque si usamos la otra sacarosa, siempre va a haber partículas en suspensión. Esas partículas en la oficina farmacéutica se pueden eliminar de dos maneras, porque lamentablemente pues ahí no tenemos un filtro prensa que nos permita filtrar el jarabe a presión y tenemos que recurrir a métodos antiguos, como es el método de la albúmina y el método del papel. En el método de la albúmina, que es algo más complicado porque hay que utilizar la clara de huevo que contiene albúmina, se mezcla con el jarabe y se calienta a 60 grados. Entonces a esta temperatura coagula la proteína que atrapa todas las partículas suspendidas y enseguida procedemos a colar toda la mezcla produciéndose pues la separación del albúmina. En el caso del método del papel, que es el más recomendable, se utiliza una masa de papel de filtro previamente humedecido y este papel de filtro se coloca en la superficie del jarabe, el recipiente que contiene el jarabe, y al irse hidratando por efecto de la gravedad va a ir descendiendo y al descender va a arrastrar pues a todas las partículas que se encuentran en suspensión y luego procedemos al colado. Pero este paso, como repito, se puede evitar si utilizamos una sacarosa de calidad farmacéutica. Dentro de los diversos conservadores que se utilizan para jarabes, tenemos que hay sólidos y líquidos, de los cuales los más usados son los sólidos. Bueno, hay diversas opiniones respecto a los conservadores para jarabes que nos dicen pues de que estas sustancias son nocivas para la salud, que no se deben usar, pero en realidad son nocivas si se usan eh, en forma exagerada y no de acuerdo a lo que determina pues el libro oficial que es la farmacopea. Entonces, si lo utilizamos a las concentraciones adecuadas, no va a haber ningún problema. Aquí tenemos a los benzoatos, los derivados del ácido benzoico, ascorbato de sodio, el sorbato de potasio. Actualmente estos derivados de la vitamina C son muy utilizados porque son solubles en agua a temperatura ambiental y no dejan residuos de ningún tipo. Además de que no tienen el sabor desagradable de los benzoatos o de los parabenos. El metilparabeno y el propilparabeno generalmente se usan juntos porque de esta manera amplían su espectro antimicrobiano y se caracterizan porque son solubles en agua, pero a temperaturas superiores a 70 grados. Los conservadores sólidos nos permiten una buena efectividad
para evitar la proliferación microbiana. Pero si no los tenemos a disposición, podemos utilizar algunos conservadores líquidos. Dentro de ellos está la glicerina, que se usa al 18%, al igual que el propilenglicol, y el alcohol absoluto, que se usa al 4%. Estos conservadores líquidos, sin embargo, no deben usarse en preparados que se administran por vía oral, por ejemplo, los jarabes, cuando el jarabe va a ser utilizado en neonatos. Entonces se usan para pacientes mayores de 12 años, ya que pueden ser tóxicos por vía gastrointestinal. Bueno, acá tenemos el uso de un aparato que es un mezclador en la fabricación de jarabe. Y decir aquí que los aparatos pues han sido creados para facilitar las operaciones unitarias, de tal manera que nos permiten ahorrar tiempo y por lo mismo ahorrar dinero, ¿no? Pero hay que tener en cuenta pues el capital con el cual uno cuenta para poder adquirirlos, ya que la mayor cantidad de capital, como repito, tiene que ser invertida en insumos, porque son los que van a generar utilidad. Para la preparación de jarabe simple hemos de tener en cuenta el peso y el volumen del jarabe. Para preparar 1 litro pesaremos los conservantes metil y propilparaben, 840 gramos de sacarosa y 475 gramos de agua purificada. Con esto obtendremos 1 litro total de jarabe simple. Seleccionamos una velocidad de giro baja, un tiempo de 5 minutos y una temperatura entre 50 y 70 grados. Podemos seleccionar el programa ya preinstalado en la Eprus H2000. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de un jarabe que se hace con un vehículo ya vendido por el proveedor. Modus operandi de esta forma. Una vez calculada la cantidad necesaria de cada ingrediente, en un mortero reducir el tamaño de partícula de la ranitidina. Añadir cantidad suficiente de Sirspent Sugar Free Liquid como agente humectante y mezclar hasta obtener una pasta homogénea, utilizando la técnica de dilución geométrica con agitación continua. Añadir Sirspent Sugar Free Liquid hasta alcanzar el volumen final. Mezclar bien hasta obtener una suspensión homogénea. Colocar la suspensión en una probeta y añadir cantidad suficiente de Sirspent Liquid hasta volumen final. Envasar y etiquetar. Bien, entonces aquí nos mostró la existencia de un vehículo ya elaborado que se llama Sirspent. Este Sirspent es elaborado por un fabricante, tiene registro de patente y por lo tanto su específica composición está protegida por la ley, pero se nos ofrece como un vehículo sucedáneo al jarabe simple, donde se puede incluir diversos tipos de principio activo, como han visto en el video, el caso de la ranitidina. Pero uno tiene que ver pues los pros y los contras de adquirir este tipo de vehículos, ¿no? Como vamos a ir viendo, a veces los proveedores nos ofrecen algunos vehículos que tienen ciertas ventajas, pero
siempre pues su precio será más caro que elaborarlo en la oficina farmacéutica. Por eso hay que ver los pros y los contras, ¿no? Para tomar una decisión. Y en esto nos ayuda tener una comunicación bastante estrecha con nuestros proveedores. Bueno, en la próxima reunión vamos a ir viendo las soluciones, que son otro tipo de preparado que utiliza el agua como vehículo. Por hoy nos quedaríamos aquí. No sé si tienen alguna pregunta al respecto o algún aporte que quisieran tener. Bueno, respecto a la cantidad de azúcar y de agua que lleva el jarabe simple, hay que tener en cuenta la fuente de referencia. 850 gramos de sacarosa y 450 mililitros de agua es lo que especifica la farmacopea de Estados Unidos o la farmacopea americana. Pero hay otra fuente de referencia como la farmacopea española, como han podido ver en el video, que especifica 840 gramos de sacarosa, ¿no? Entonces las cantidades pueden ser variables. Ahora, 650 es muy bajo considerando pues el volumen de la sacarosa, ¿no? Porque si tú pulverizas sacarosa, por decir 10 gramos, y la colocas en una probeta, entonces determinas su densidad. Y 650 gramos, de acuerdo a su constante de su solubilidad, es una cantidad muy pequeña para producir una solución saturada, ¿no? De sacarosa. No sé cuál es su referencia a la persona que pregunta respecto a que la cantidad de sacarosa es de 650 gramos, ¿no? No nos indica la referencia. Bueno, ascorbato de sodio y sorbato de potasio son dos sales que se pueden utilizar como conservadores, no solo para jarabes, sino también para cremas, para soluciones. Y su principal ventaja es que tiene una buena constante de solubilidad, se solubilizan rápidamente en el agua y en también algunos vehículos de tipo hidrofílico, ¿no? Entonces, otra ventaja es que no tienen sabor amargo desagradable, como si lo tienen los benzoatos, los sorbatos, perdón, los parabenos, y entonces se pueden usar muy bien. Y bueno, de acuerdo a las referencias, son inocuos, no causan alteraciones gastrointestinales. Bueno, bases principales para preparar pomadas, cremas y geles, hay muchas y vamos a ir estudiándolas, ¿no? Poco a poco, cuando veamos los preparados semisólidos. Ahora hemos empezado con los preparados líquidos y hemos visto de que uno de los vehículos es el agua. Y como hay diversos tipos de agua, hay que usar la mejor, porque se trata de obtener un buen preparado, y la mejor viene a ser el agua destilada, porque está libre de electrolitos y de microorganismos. ¿Cuáles son los pasos para tramitar registro sanitario? Bueno, eso depende del producto, ¿no? Si tu producto tiene principios activos que ya son usados, es más fácil obtener el registro sanitario porque simplemente vas a acompañar estudios clínicos que ya figuran en las diversas bases de datos gubernamentales. Pero si se trata de principios activos nuevos, innovadores, tú mismo tienes que hacer tus estudios clínicos y presentarlos ante un comité de la DIGEMIT que los va a estudiar
Y bueno, esto ya es más complicado, ¿no? Porque se trata de insumos innovadores. Enseguida, si no eres laboratorio, tienes que crear una droguería y mediante esa droguería establecer contrato con algún laboratorio para que te pueda fabricar. Ese contrato también lo tienes que presentar ante DIGEMIT para el trámite del registro sanitario. Sí, claro, los 850 gramos y 450 mililitros de agua es para 1 litro de jarabe simple. Gracias por sus preguntas y sus aportes, ¿no? Bueno, recordarles que también pueden hacer sus preguntas, comentarios, aportes o intercambio de ideas a través de mi correo, porque la clase no solamente son 2 horas, sino si ustedes gustan pueden ser permanentes, ¿no? Y podemos ir Creo que por hoy aprendiendo ambos. finalizaríamos acá, doctor. Ya, muy bien. Entonces estoy a su servicio, cualquier consulta, cualquier pregunta o intercambio de ideas. Muchas gracias. Nos vemos.